tuve el honor de trabajar con él en la institución educativa por Lobujo, cuando era una escuela. Compañero Francisco Díaz Pérez, quien hoy partió para el regreso. Francisco Díaz Pérez fue un buen profesor que amaba al campo, amaba la educación rural. Con más de 30 años de servicio y todos en la zona rural. Era una persona que dedicaba todo su esfuerzo a los niños y a los jóvenes de la zona rural y tenía todo un legado, dejó un legado cultural que se puede consultar en memoria de ese profesor. Vamos a dar inicio a este evento en el día de hoy. José Luis, ¿tienes agenda? Por favor. Bueno, damos una cordial bienvenida a todos los asistentes. Ya estamos alrededor de 80 participantes. Queremos agradecer en esta tarde su asistencia. En primer lugar, vamos a tener la presentación del tema y los panelistas. En segundo lugar, vamos a escuchar a los panelistas su intervención. Al finalizar, en tercer lugar, vamos a dar las reglas de participación. Se va a indicar cuando falten los 5 minutos para la intervención de cada panelista. Pasado el tiempo, se le dará la palabra a los participantes del público para que puedan elaborar, formular preguntas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los eventos anteriores, que el tiempo se la... Todos invitamos a que sean claros, precisos, respetuosos con los panelistas. También los panelistas tendrán tiempo para responder a diferentes preguntas. Un moderador intervendrá para finalizar o para formular preguntas sobre la temática que hoy se trabajará de pedagogías críticas, y se realizará las conclusiones y se finalizará el conversatorio dando la invitación a los siguientes conversatorios. Entonces, le doy la palabra a Carmelo para que haga la respectiva presentación. Sí, pero antes vamos a cederle un minuto al presidente y al secretario de Asuntos Pedagógicos para que presenten su saludo, por favor. Señor presidente, presente su saludo, por favor. Nuevamente saludos a todos los presentes en esta sala. Saludar de manera muy especial a los ponentes, al magíster Alfonso Tamayo, nuestro compañero también magíster en educación, el compañero John Ávila Huitrago. A ustedes agradecerles a nombre del magisterio del departamento de Córdoba todo el apoyo que hemos tenido en estas actividades que conllevan a formar más nuestro pensamiento desde la parte de la dirigencia sindical, y que el maestro se sienta comprometido pues con la lucha por una educación más abierta y que dignifique a los estudiantes. Las pedagogías críticas, una alternativa para educar en tiempos de crisis. Se convierte este tema en una materia importante, llamémosle materia importante para que los maestros, nosotros todos, entendándole ese rol de pasivismo que tiene y que lo ha llevado, son las impuesto, por ejemplo, desde hace muchos años, esa mal llamada promoción automática llevó a que
Y ahí estamos nosotros. Que yo sé que nuestros ponentes van a motivarnos y a atraernos, pero también que el maestro que nos está escuchando y que nos va a escuchar asuma la responsabilidad. Los micrófonos, todos, porfa. Quien está administrando esta sala, por favor, desde allá, silenciar los micrófonos. No sabe. El moderador no sabe manejar. Sigue el micrófono abierto. No me dejan intervenir. No seré yo. Mari Durango. Ay, yo. Listo. Gracias, compañero. Dándoles el saludo a los compañeros panelistas, al compañero Alfonso Tamayo, director de la revista Educación y Cultura de FECODE, y al compañero John Ávila Buitrago, ex director del CEIP FECODE. Igualmente, pues a los compañeros del equipo del CEIP, director y secretario, Carmelo, y el compañero José Luis, lo mismo que al presidente de ADEMACOR, que hoy nos acompaña. No sé si están algunos directivos centrales aquí presentes. También pues les hago llegar mi cordial saludo. E igualmente a los compañeros maestros y demás invitados que hoy hacen presencia en este importante evento. Hemos venido desarrollando una programación muy intensa a través de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos. Muchos de los compañeros que hoy nos acompañan aquí han estado casi en todos los conversatorios, en todos los eventos que hemos desarrollado en el transcurso del mes, y nos encantaría de sobremanera que continuaran con esta tónica de participar en los eventos que continúan y que van a ser desarrollados en los próximos días. Hoy corresponde pues al tema de pedagogías críticas, un tema muy importante. Creemos pues que debemos ir creando esa conciencia en los estudiantes, esa conciencia crítica, para que ayude a ver, a mirar la realidad de esta sociedad, la realidad de este país. No podemos continuar formando estudiantes pasivos, induciéndolos con las políticas del Estado, con las políticas que sigan oprimiendo a la sociedad, sino por el contrario, que formemos estudiantes con una mentalidad diferente, que le vayan a contribuir en la transformación de la sociedad. Esto pues es el mensaje que les quiero enviar. Yo sé que todos aquí tienen mucho que aportar a esta actividad, y esperamos que nos vayamos llenos de muchos conocimientos en torno pues, al tema que hoy se va a abordar, como es las pedagogías críticas. Entonces, en ese sentido, compañeros, quería darles ese mensaje y ese saludo de bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Víctor Negrete, quien es investigador de un aspecto importante aquí en el departamento de Córdoba, como es la cultura. Como hemos venido en conversación con el doctor Negrete para tratar de construir un proyecto que nos ayude a tener una visión diferente de lo que es el sentido de la educación, vamos a darle entonces al doctor que nos presente, por favor, un minuto para que nos presente su saludo, doctor Negrete. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Yo estoy tanto como ustedes convencido que necesitamos una pedagogía diferente, un nuevo concepto de educación, de entender el desarrollo local, regional y nacional y la participación de los maestros, de los educadores en todos los sentidos, en todos los niveles es fundamental. Así pues que yo creo que estas charlas nos deben dar elementos para que emprendamos de mejor manera esa tarea que aún tenemos pendiente. Muchísimas gracias por la invitación y éxito en este evento. Gracias a usted, doctor, y además agradecerle públicamente por el material que nos está enviando a nuestros correos, material que ha sido producto de su trabajo. Bien, para la Asociación de Maestros y Trabajadores de Córdoba de Bacor, la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y el Departamento CEID, reflexionar sobre el sentido de la educación como el eje principal de una visión crítica del sujeto social, epistémico, que deberíamos formar en Colombia y por supuesto en Latinoamérica. Esto implica lograr un cambio en las prácticas formativas e institucionales y al mismo tiempo avanzar en una educación que contribuya al cambio de vida que aspiran la inmensa mayoría de los sectores populares en estos contextos. Es por tanto una necesidad de entender y construir horizontes diversos de posibilidades de desarrollo de la razón de su capacidad para construir colectivamente formas de vida con más calidad humana, en que la vida común se viva armoniosa y equilibradamente, sin parámetros ajenos a nuestra historia nacional y regional que la liberación popular. La principal idea de la pedagogía crítica es que el conocimiento es siempre un elemento político y por tanto la enseñanza no puede ser neutra a nivel social, incluso aunque no sean conscientes de ello. Los profesores están en todo momento transmitiendo sus creencias y llevando a sus alumnos hacia unas ideas u otras a nivel político y ético. Desde la perspectiva de Freire, Girós y Maclaren, se han desarrollado importantes trabajos respecto a la pedagogía crítica en general. Se fundamentan en dos ejes transversales: un cuestionamiento permanente respecto a las formas de subordinación que crean espacios de inequidad social y el rechazo a las relaciones permanentes generadas en los espacios usuales de escolarización. Ambos cuestionamientos presentan una visión de la educación como una práctica sociocultural, debido a que la concepción de pedagogía que abordan los autores reseñados está permeada por desarrollos anclados en los postmodernismos críticos. Asumir entonces la pedagogía disculpa, crítica no se oye bien. Es pensar en un nuevo paradigma del ejercicio profesional del maestro. Es pensar en una forma de vida académica en la que el punto central del proceso de formación considera esencialmente para quién, para qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. Disculpe, compañero, casi no se Para tener una oye. visión amplia y precisa sobre los postulados mencionados, Carmelo, disculpa, no se oye bien. hemos invitado a este conversatorio a dos ilustres maestros quienes desde su experiencia ético-política nos llevarán a reflexionar el sentido de una educación para el presente y para el futuro de Córdoba y por supuesto de Colombia. Tenemos entonces hoy la presencia de los compañeros y profesores nuestros, profesor Alfonso Tamayo. Ya pues su presentación ha sido explicada, y del profesor John Ávila. Primero vamos a escuchar al profesor Alfonso Tamayo en su disertación. Entonces, profesor Tamayo, le damos la palabra. Por favor. Y el profesor John Ávila. El profesor Buenas John tardes Ávila, a todos y a todas, ya estoy aquí presente. Ah, ya eso, ya apareció. Bueno. Claro. Muy buenas tardes para todos. Siempre es muy agradable encontrarme otra vez con los profesores de Córdoba, muchos de ellos alumnos de la maestría en la Universidad Pedagógica Nacional y otros compañeros en el CEID y en FECODE y en los encuentros de maestros del movimiento pedagógico. Lo primero que quiero decirles es que
¿Aló? No sé qué hicimos, se me fue. Rick, hago clic aquí. Sí. ¿Aló? Esa es la Porque pantalla. esa es la pantalla de que estaba dando la Bueno, charla. bueno, no. Carmelo Profe va a poner la Tamayo, lo estamos presentación. escuchando. Bueno, entonces voy a recuperar algunos elementos aquí muy rápido porque pues yo le había dicho a Carmelo que tengo que salir a las 6 a una reunión de profesores de la Pedagógica Nacional, entonces voy a tratar de ser muy concreto para que podamos conversar antes del, es decir, voy a hacerlo muy rápido para que podamos contestar algunas preguntas. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades en la institución y en el aula, posibilidades de la pedagogía crítica? Lo primero que hay que decir es que nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos en una institución y esa institución tiene un proyecto educativo institucional y ese proyecto tiene que revisarse con la participación de todos. O sea que la primera condición de una pedagogía crítica es que sea participativa, que sea la construcción del grupo de docentes de una institución. Es muy difícil pensar un pedagogo crítico solo, que se cree el sabio del colegio o que él sabe todo, pero no siempre hay que pensar es en un colectivo. Y en ese sentido, las instituciones tienen que resolver el problema por el modelo pedagógico en el que están sustentando su proyecto educativo institucional. Entonces, eso es lo primero que habría que tener en cuenta. ¿Cuál es el enfoque pedagógico de la institución desde la cual un colectivo de docentes puede proponer un enfoque crítico para no seguir trabajando cada uno por su lado o cada uno creyendo que es muy crítico y sencillamente está olvidando que un fundamento de la pedagogía crítica es el compromiso pedagógico en la organización, tanto del sindicato al que pertenece como de la institución donde trabaje. Sigamos. Por eso no hay una pedagogía crítica, hay pedagogías críticas. Es decir, hay diferentes vertientes de los pedagogos críticos, desde la educación popular, desde los enfoques sociocríticos que vienen de Makarenko, de Vygotsky, de Freire, de McLaren, de Giraud, de Apple. O sea que, pero todo eso tiene que ver es también con nuestro propio conocimiento. Es decir, la pedagogía crítica no es algo que venga de fuera para nosotros, no es aplicar una teoría, no es repetir lo que otros dijeron. La pedagogía crítica es una práctica que se realiza en una institución con unos componentes, llamémoslos así, mínimos. Yo solamente voy a mostrar cómo sería un enfoque pedagógico crítico en una institución. Entonces voy a pedirle el favor a Carmelo que me muestre un pentágono que yo envié en mi presentación. Carmelo. Si no tiene... Carmelo, ¿podrías poner el pentágono para explicar cada uno de los elementos? O ya se me fue Carmelo. ¿Aló? ¿Aló?
Bueno, entonces continuamos de esta manera. Primero, no se trata de aplicar la pedagogía crítica como si fuera una receta o como si fuera una teoría muy compleja de unos señores que son grandes pensadores de la pedagogía. No, la práctica pedagógica crítica se puede hacer desde nuestro propio saber cuando hacemos una reflexión sobre nuestra propia práctica y podemos asumir una actitud que sea diferente a los modelos hegemónicos que están impuestos. Por eso las preguntas básicas de una pedagogía crítica sería por los propósitos. ¿Para qué estamos nosotros enseñando? Y ahí tendríamos que generar una actitud crítica frente a lo que se impone, porque estamos enseñando para las pruebas saber y para las pruebas PISA y para que haya mejores indicadores y para que seamos mejores que el otro colegio. O sea, estamos perdiendo la pregunta fundamental por los fines de la educación. Entonces, ¿cuáles son los fines de la educación que impartimos en nuestra institución? ¿Por qué dejamos que otros nos reemplazaran con unas palabras que no son de nosotros? Nosotros estamos usando palabras como eficiencia, eficacia, pago por mérito, contabilidad, indicadores, estándares. Esas palabras no son de nosotros. Nos dejamos meter al salón de clase y a la institución unos lenguajes que no obedecen a los fines de la educación que nosotros sabemos en el contexto en el que estamos que necesitan nuestros estudiantes. Ahora todo el lenguaje es nuevas tecnologías. Entonces, las guías que estamos enviando las revisan los de Todos a Aprender. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ahí sería el primer elemento? Revisemos cuáles son los propósitos y los fines de la educación en nuestra institución. Ah, no, porque es que el rector, porque es que si no me cambian, porque yo soy provisional, porque es que no ve que todo el mundo hace lo mismo. O sea, ahí perdemos una posibilidad de pararnos con dignidad desde nuestro saber y como profesionales. Nosotros somos profesionales, tenemos un título. Muchos de ustedes han hecho maestría, algunos doctorado. ¿Y por qué entonces a la hora de pensar los fines de la educación es lo que nos mande decir la OCDE o el ministerio, como si nosotros no pensáramos? Entonces, un primer elemento de la pedagogía crítica es reflexionar sobre los fines y los propósitos de la educación y descubrir que hay un dispositivo desde el punto de vista simbólico y de poder que nos está negando nuestro propio saber. Y nosotros nos estamos dejando alienar por ese lenguaje y por esas prácticas que no tienen nada que ver con lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros vemos que es necesario hacer en la institución. El segundo elemento tiene que ver con los temas. Entonces, primer elemento, los propósitos y los fines. Segundo elemento, los temas que trabajamos. ¿Cómo es posible que en este momento, donde está el muchacho en la casa con su familia, no trabajemos los temas que tienen que ver con lo que él está viviendo, con sus emociones, con sus temores, con sus limitaciones? ¿Cuál es el entorno familiar que podemos utilizar para trabajar temas como los valores, la tolerancia, el respeto, la historia, la memoria, para contar las historias de los abuelos, para reconocer su propia genealogía, para mirar lo que está pasando en este país con tantas matanzas
eso tiene que ser un elemento para partir de ahí y recuperar los temas que tienen que ver con la sociedad, con la convivencia, con la formación en democracia. Ese es el segundo elemento, los temas. ¿Qué estamos enseñando? Los enlatados que nos mandan desde el ministerio, todas las cosas que están puestas. Carmelo, sigamos en el pentágono que hay en la abajo, en la última. Sigue. Sigue. Ahí. Entonces miremos. No, la anterior. Ahí, eso. Entonces miremos los propósitos desde una pedagogía crítica. ¿Cuáles son? Los contenidos, o sea, ¿cuáles son los temas? Los temas que trabajamos tienen que ser temas, ojalá, construidos interdisciplinariamente. Ponernos de acuerdo varias áreas, trabajar por problemas, trabajar por narrativas, trabajar por proyectos, trabajar de una manera tal que se pueda reflexionar sobre las situaciones de los muchachos en la familia. Tratar de recuperar relaciones y lo que ellos han ganado allí. El otro punto sería la metodología, o sea, cómo estamos utilizando las herramientas tecnológicas o las guías para que no se limite a sencillamente dictar la clase por internet. No, la metodología tiene que ser utilizando las nuevas herramientas tecnológicas, pero con un propósito y con unos temas que han sido elaborados por el profesor o que pueden ser participativos con el área o que tienen que ver con el currículo, con la autonomía y con el proyecto educativo institucional. Porque si no, vamos a convertir un medio en un fin. Y entonces, por el mero hecho de ponerlo como herramienta, ya se volvió pedagógico. No, la pedagogía piensa la enseñanza. La pedagogía piensa los procesos. La pedagogía piensa la formación, la educación. Y entonces ahí hay un problema muy serio y es no confundirnos que porque estamos en época de pandemia, entonces hay que embutirle al estudiante nueve asignaturas donde tiene que responder a 9 profesores todos los días con un trabajo. Ese muchacho se revienta y el profesor también. Entonces hay que buscar otras formas de organizar el trabajo para que puedan los estudiantes tomar una posición crítica frente a lo que está pasando en el país, que puedan reflexionar sobre lo que la pandemia nos está mostrando, que es la precariedad del sistema de salud, que es la precariedad del sistema educativo, que es la tacañería del gobierno para llegar a todas las regiones con su famosa conectividad, que es la pobreza del modelo pedagógico que tenemos solamente insistiendo en las pruebas PISA y en las pruebas saber. Todo eso se puede reflexionar en estos ambientes. Por lo tanto, tenemos que variar los métodos. No podemos reproducir lo mismo, mandarles una planilla con contenidos, objetivos, evidencias, formalizaciones, tiempos, entregas. No, hermano. Hay que buscar trabajar por núcleos temáticos, por problemas, por proyectos. Hay que trabajar con base en el contexto de cada familia. Ustedes conocen los muchachos. Hay que trabajar, ojalá, integrando áreas alrededor de la historia, por ejemplo, cogiendo los problemas de la salud, analizando los indicadores del COVID, utilizando las matemáticas y la estadística ahí, utilizando la historia de los virus, preguntándose qué es un virus, cómo se compone. O sea, no necesitamos el libro de texto, necesitamos leer la realidad. Por eso,
en ese término, la pedagogía crítica podría servir para replantearnos este esquema. ¿Para qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Con qué recursos? El recurso no es solamente la nueva tecnología. El recurso tiene que ver también con la imaginación, con la construcción, con el arte, con la literatura, con la fotografía, con el cine. Y fundamentalmente las formas de evaluación. Eso no lo hemos resuelto. Nosotros no estábamos preparados para evaluar lo que está pasando. Nosotros estamos confundiendo evaluar con calificar. Nosotros pensamos que la evaluación es asignar una nota. No, quedémonos en el hexágono, Carmelo. Quedémonos en el hexágono. La evaluación hace parte de todo esto. Por lo tanto, no se puede estandarizar, ni tampoco se puede reducir a una calificación de qué. Depende del proceso que se esté acompañando. Casi que podríamos decir que haya promoción automática. Y el otro año miraremos cómo se nivela y miraremos cómo se recuperan algunas cosas de contenidos. Pero esta es una oportunidad para valorar lo que el estudiante viene haciendo, para valorar la conciencia que está tomando de la situación que vivimos. Ya no vivimos cuántos años con promoción automática con el decreto S230. Pues ahora estamos en una situación más difícil. Podríamos olvidarnos de tanto rigor en que van a perder el año, cómo lo vamos a promover, qué hacemos para el curso remedial. No, pensemos de otra manera. Más bien tratemos de valorar en las condiciones tan difíciles en que estamos profesores y estudiantes y lleguemos a algunos acuerdos para calificar de otra manera, para reconocer los trabajos, para evaluar cualitativamente. Por eso lo más importante, y con esto ya voy cerrando aquí para que podamos hacer algunas preguntas. Lo más importante es los sujetos y los contextos. No se puede generalizar, no se puede estandarizar, no se puede pensar que estamos en el mismo mundo de antes de marzo. La realidad es que la educación cambió porque la relación maestro-alumno buscó otra manera de relacionarse. Y entonces el salón de clase fue reemplazado por la sala o el comedor, pero eso es imposible. Los intercambios sociales, el lenguaje, el encuentro, la emotividad, la mirada, el abrazo, el acompañamiento, eso no se puede poner en una casa de 60 metros cuadrados o de 40 o menos. Ahí hay que tratar de encontrar formas distintas, pero ponernos en una actitud crítica. Entonces, la pedagogía crítica no es una teoría para aplicar, sino una práctica para transformar permanentemente. Uno, partiendo del contexto, construyendo sujeto ético y político, generando reflexiones sobre la realidad injusta, inequitativa y excluyente que tenemos, aproximando otras formas de relacionarnos entre los procesos de enseñar y aprender, buscando entonces que los propósitos fundamentales sea la construcción de ambientes democráticos en todos los sentidos, y eso revoluciona las formas de evaluación. No sé sobre eso, ¿qué podemos conversar? ¿Es posible? ¿No es posible? Ya estamos muy alienados, nos siguen exigiendo entregar las notas, promover a todo mundo, ¿o qué? Dejo eso ahí para que conversemos en estos 15 minutos. Continúe,
Secretario. Compañero Carmelo, ya puede dejar de presentar las diapositivas. Compañero Luis Alfonso, muchas gracias. De verdad que sus aportes nos dan una nueva mirada ante lo que estamos viviendo. Podemos decir que desde el abordaje que usted hace de las pedagogías críticas, estamos convencidos que es la aventura de reconocer que la educación es un acontecimiento ligado propiamente a la experiencia humana y por tanto es social, histórico, económico, político. Gracias por su intervención. Las preguntas al final, después de la presentación que nos va a hacer el compañero magíster John Ávila. Él es directivo docente 1278, es el director del CEIC y actualmente es asesor del CEIC FECODE. Compañero John Olimpo, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. José Luis, ¿sí? El compañero Alfonso Tamayo necesita irse para una reunión, entonces yo creo que es conveniente que responda a las preguntas ahora. Él lo dijo allí. A ver, permiso, por favor, ya estoy aquí activado en el audio. Mire, el profesor Tamayo ha pedido que le hagan las preguntas a él, las que el auditorio bien tenga. Responderá algunas, ¿no? Porque él debe irse por el homenaje que le van a hacer a la profesora Abel. Entonces se va a retirar por eso. Entonces vamos, por favor, a escuchar quienes tienen alguna pregunta para el profesor. A ver, si no hay preguntas. Bueno, entonces sigamos con el auditorio. No, el profesor John Ávila también las puede resolver porque él y yo trabajamos juntos en la misma dirección, estamos en el CEID, estamos en la revista. Prácticamente él es una persona muy, ustedes son muy afortunados de tenerlo a él tan cerca. De manera... Profe, profesor Tamayo, antes que se nos vaya, profe, que nos vaya a salir de la reunión, yo quisiera hacerle que usted nos amplíe, por favor, un aspecto sobre cómo cree usted que se deben abordar, pensando en la educación del futuro, no en la que tenemos ahora, sino en la educación del futuro a 2, 3 años. ¿Cómo cree usted que se pueden abordar los conocimientos culturales, ancestrales, de las comunidades nuestras en el currículo? Ahora el moderador, los micrófonos. Sí, no, mire, lo primero que hay que recuperar es los saberes ancestrales y las múltiples formas de conocer el mundo, porque estamos cayendo en una reducción de que el conocimiento es solamente ciencias, matemáticas y lectoescritura. Y en el currículo, en la ley 115, en los fines de la educación, hay otras áreas que también son, a la hora de la verdad, como estamos viviendo en Colombia, es más importante la ética, la formación en valores, la literatura, la poesía. Es mucho más importante que el estudiante entienda las ciencias sociales, la formación de sujeto político, la historia. Eso es lo que nos está haciendo falta. Porque por más ciencias que yo sepa, si no respeto la vida, y por más experiencias de gramática y de sintaxis y de semántica que yo sepa, si no soy capaz de aprovechar la comunicación para resolver los conflictos mediante el diálogo, mediante llegar a acuerdos, mediante el respeto al otro, a través de la palabra y la comunicación, pues eso no sirve para nada, hermano. Eso sirve es para que nos den puntos en la OCDE. Entonces tenemos que recuperar nuestros propios saberes, muchas formas de representación del mundo que van más allá de la ciencia. Es que la única manera de representar el mundo no es a través de enunciados de verdad y falsedad, ¿no? La epistemología contemporánea con la complejidad de los saberes, desde Edgar Morán, desde Boaventura de Sousa Santos, desde el mismo Paulo Freire. Primero hay que leer el mundo. Tenemos que saber en qué mundo vivimos y cómo nos comportamos. Y por eso digo que
que en el futuro y ya en el presente lo que tenemos que recuperar es a los profesores de sociales, a los profesores de literatura, a los de arte, a los de poesía. Tenemos que hacer una revolución curricular para trabajar también con los de matemáticas y ciencias, pero en función de nuestras necesidades. Y entonces, eso me parece que tenemos que volver a pensarlo para que la escuela sea un territorio de paz. Bueno, Johncito, sigue el profesor John Olimpo Ávila, mi colega. Quedan muy bien acompañados mis profes. Muy amable al profesor Alfonso Tamayo por su disertación. Ahora vamos a escuchar al compañero John Ávila. Él está habilitado para presentar su material. Entonces, John, adelante, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto aquí. Gracias, maestro Alfonso Tamayo, por ser el telonero de esta sesión, por sus palabras, por su apoyo. Gracias a Eleazar y a toda la junta directiva de Ademacor. Gracias también a Carmelo y a todo el equipo del CEID. A todo el equipo, bueno, aquí se me quedan los nombres y eso que ahí tengo muchos nombres como para escoger. Entonces, más bien a todos un abrazo, un saludo cordial, afectuoso. Complacido de estar nuevamente con ustedes. Para mí siempre será grato compartir con ustedes y siempre trataré pues de ir ampliando y de avanzando las cosas que estamos trabajando. No sé si el profe les alcanzó a contar, ¿no? Va a salir una revista de educación y cultura sobre el tema de la educación en estos tiempos. Ahí va a haber un artículo que yo escribí, pero es apenas la primera parte de un artículo. Ya estoy escribiendo la segunda parte, entonces en la revista 137 y 138 van a leer de lo que hoy voy a hablar, ¿no? Y es más, ya esta es la segunda oportunidad, ya había hablado en otra oportunidad un poco de la visión que estoy teniendo yo sobre la pedagogía crítica en estos tiempos y sobre la importancia de la pedagogía crítica en pensar las crisis, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Acá. Poner el slide. Así. Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Sí? Primero tenemos que ubicar el lugar de la pedagogía y de las pedagogías críticas. ¿Por qué razón? Porque hay una ofensiva muy grande porque no haya pedagogía. Aunque se disfracen y aunque usen la palabra pedagogía, hay un discurso y una serie de prácticas discursivas para desplazar la pedagogía, ¿sí? Si uno mira todo el discurso educativo que mencionaba Alfonso de las pruebas saber, de las pruebas CIFEX, de el TIMSS, las pruebas PISA y todo lo que ello conlleva, que lleva un currículo, unas matrices de referencia, allí no hay pedagogía, eso es un discurso tecnocrático. Es un discurso tecnocrático centrado en los objetivos, centrado en los resultados, centrados en el rendimiento. Hoy el paradigma del capitalismo es el rendimiento. Y en pos del rendimiento, entonces hay que plantear metas para lograr el rendimiento, ¿sí? Así como funcionan esas ventas multinivel, ¿sí? Las personas para participar en esas ventas multinivel, lo que tienen que hacer es ampliar las metas, ¿sí? Y entre más metas tengan, van a ir alcanzando, y para alcanzar esas metas tienen es que desarrollar unas prácticas de rendimiento y de autoexigencia personal. Ese es el capitalismo de hoy. Y en ese contexto de ese capitalismo hay que actuar, hay que ser compulsivos y ahí no hay pedagogía, ¿sí? Así es el modelo educativo del índice sintético de calidad de la educación, del programa Todos a Aprender, de las pruebas saber. Un currículo por rendimiento, un currículo por resultados, donde la competitividad y la exigencia de individual son el camino de ahí y para llegar a él.
Entonces, en ese contexto tenemos que rescatar la palabra pedagogía y su sentido ético, su sentido político y su sentido estético. Y para rescatar la pedagogía hay que ponerle ese apellido, pedagogías críticas y otros apellidos que existen. La pedagogía es principalmente reflexión. Esa es la primera condición para que haya pedagogía. No es el hacer por el hacer, no es el actuar por el actuar, es que haya reflexión, ¿sí? Esa es la primera condición de la pedagogía, que haya reflexión, que esa reflexión sea rigurosa, que se sustente en la investigación, pero no es la pura actividad. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que hay planeación, hay segmentación, hay operatividad, pero no hay reflexión. 2, las pedagogías críticas son contextualizadas, leen la realidad. O sea, el punto, y eso fue la gran enseñanza de Paulo Freire, la pedagogía es la lectura de la realidad, leer el mundo e interpretar el mundo para poder transformarlo. Y no era leerlo objetivamente ni mecánicamente, era leerlo críticamente. Eso se llama hoy en día contextualización. Contextualización es que estemos abiertos a una lectura del mundo. ¿Pero por qué razón? Porque es que todo modelo educativo corresponde a una visión de sociedad y de mundo. O sea, hay una correlación entre modelo educativo y modelo de sociedad, y hay un sentido de la educación de para qué tipo de sociedad educo, qué tipo de persona construyo, qué tipo de conocimiento voy a procesar en esa construcción. Entonces, eso es bien importante aquí. Nosotros tenemos que decir para qué tipo de mundo educamos. Vamos a seguir educando para este capitalismo que depreda, que explota, que excluye, que segmenta. Entonces ahí va o sea, la contextualización no es simplemente por tener una referencia de la realidad. Sí, hay que tenerla, y eso es lo primero que decíamos, leer la realidad. Pero adicionalmente es porque hay que tener también una visión de mundo. Y decir, la educación tiene esa definición de qué tipo, de qué mundo voy a construir con el tipo de educación que voy a promover o a agenciar. Un tercer elemento que están hablándose hoy en día en las pedagogías críticas es que reconoce tanto el sujeto como la experiencia, como dos cosas importantes que hay que considerar. Y lo mencionaba Tamayo en sus intervenciones finales, ¿no? Todos sabemos de tiempo atrás lo que nos enseñó Paulo Freire, que la pedagogía es pensamiento crítico, es construcción de conciencia, es concientización, es emancipación, es la práctica de la libertad por un mundo mejor, ¿no? Por otro mundo posible, por otros sueños posibles. Es una pedagogía de la esperanza por un sueño, por un mundo mejor, un arco de sueño social por otras condiciones de existencia, ¿sí? Y eso es posible en la medida en que se consideren a los sujetos. El modelo pedagógico de las competencias, de los estándares, del índice sintético de calidad, del PTA, no considera ni los sujetos. Y tampoco considera la experiencia. O sea, ¿qué hay ahí en esos modelos? Hay una objetivación. O sea, las personas, el conocimiento son mirados como objetos. El docente y el estudiante son objetos. Entonces existe una tecnocracia que mira a esos sujetos y dice, los objetiviza. Y esa objetivación nos anula la posibilidad de afirmarnos como sujetos, que es una dimensión amplia. Y 2, el tema de la experiencia. No es lo mismo un hecho o un acontecimiento que una experiencia. Decía Agamben que terminamos al final del día extenuados de acontecimientos, farragosos, pero vacíos de experiencias. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que toca a la humanidad. Lo que hay es una multitud de hechos farragosos, destructores de humanidad. Y a eso es la educación. Por eso hay que enfrentar la educación neoliberal antes de la pandemia, en medio de la pandemia, y ya la reconfiguración del neoliberalismo en la pospandemia. Porque toda esa trayectoria, esos giros que ha dado la propuesta oficial del discurso pedagógico oficial y esa reacomodación que viene a darse post-pandemia, están inmersas en esa lógica totalitaria de ser destructoras de experiencia, destructoras de humanidad. Son visiones totalitarias sobre el sujeto y sobre la experiencia. Y entonces están encadenadas para destruir al sujeto, para desconocerlo,
o para reorganizarlo, y lo mismo para destruir, desconocer y reorganizar la experiencia. Y tenemos que posicionar la visión de la formación. O sea, los propósitos, hay que redimensionar el concepto de formación y hablar más de formación que de aprendizaje. Aunque no hay que excluir el aprendizaje porque la formación es uno, incluye dentro de sus muchos procesos y dinámicas al aprendizaje, pero no es el único. Resulta que en el contexto del capitalismo actual, aprendizaje se ha ido deteriorando el concepto y se ha ido precarizando al considerarlo como las habilidades necesarias para el manejo de la información. La sociedad del aprendizaje es la misma sociedad de la información, ¿sí? Entonces es una sociedad en la que solamente se maneja información, se abandona el contenido, se abandonan los conocimientos, se abandona la visión holística del ser humano, pero se precariza allí en esa noción de aprendizaje como manejo de la información. Ante eso, las pedagogías críticas, desde las pedagogías críticas tenemos que posicionar el concepto de formación que tiene que ver con el desarrollo de las potencias humanas en todas sus dimensiones, acto y potencia, como decía Spinoza. En ese contexto, pues, y pensando en estos tiempos de crisis, hay 7 puntos, aquí hay 4 y aquí hay 3, de los que debemos pensar nosotros en las pedagogías críticas y en lo que debemos hacer en pedagogías en tiempo de crisis, ¿sí? Ahora, voy a irlos mencionando esos 7 puntos uno a uno y la idea es sobre ellos, pues creo que son las bases de lo que es asumir la pedagogía crítica hoy y en el escenario que viene, en pensar en ese futuro. Ahora, recordemos que Nietzsche nos enseñó que no había que hablar de futuro en educación, sino que había que hablar de porvenir, ¿no? Porque el porvenir son como esos pasos de paloma, es lo que está más cercano, es sobre lo que podemos ir e incidir. En cambio, el futuro es algo lejano que puede ser efectivamente inalcanzable. Teniendo en cuenta esos planteamientos, esos 4 ideas grandes que mencioné anteriormente, que tenemos que partir de la lectura de la realidad o del contexto, considerar los sujetos y las experiencias, ¿sí? Profundizar en el papel de la reflexión y mirar el tema de la reflexión. Entonces, esas 4 cosas tenemos que considerarlas en estos 7 puntos que voy a mencionar. El primero, leer la realidad. O sea, ¿en qué consiste este punto? En este punto, y ahí viene la palabra crisis también puesta en el título de esta convocatoria. En este punto tenemos que leer la realidad en la que estamos, que es aparentemente de crisis. Sin embargo, la crisis es consustancial al capitalismo. O sea, el capitalismo es una crisis permanente, no es una crisis momentánea. Lo que pasa es que hay giros en la crisis y hay actualización de las crisis. Esta discusión la van a poder leer en el artículo que les mencioné, ¿sí? En el artículo que les mencioné. Se me saltó aquí porque le puse un temporizador, pero bueno, ya. Entonces, el leer la realidad es entender ese capitalismo que tenemos hoy, con sus dimensiones, con sus complejidades, con su naturaleza intrínseca de crisis. La crisis es consustancial al capitalismo. Y tenemos que aprender a vivir en ellas, superarlas, manejarlas, transformarlas. Hay que transformar las crisis. Eso. Aparte de eso, tenemos un capitalismo que es depredador, un capitalismo que es excluyente o que expulsa. El concepto de expulsiones es muy importante porque está generando nuevas dinámicas de clases, nuevas dinámicas de la sociedad. No es un capitalismo solamente que segmenta, que excluye, que divide, que fragmenta, sino que expulsa a las personas y en ese papel la educación está cumpliendo una misión. La educación está contribuyendo a la expulsión de las personas del sistema, porque el capitalismo para funcionar no necesita a todos. Entonces esa es una segunda faceta. Y la otra faceta que tenemos que rescatar y que yo ya había ampliado antes, es el tema del capitalismo cognitivo y digital, la doctrina del shock digital. Entonces, en eso estamos, ¿sí? O sea, al mismo tiempo que el capitalismo usa el necropoder para expulsar
grupos de la sociedad del sistema, también usa la biopolítica para configurar el nuevo trabajador que necesita, que es ese trabajador cognitivo, y en eso consiste la doctrina del shock digital, acelerar la imposición de los mecanismos y de las plataformas digitales en la mediación de la vida, de la economía, de la sociedad, de la cultura y por supuesto de la educación. El capitalismo de plataforma digital se propuso tomarse el mundo y gobernarlo, dirigirlo, controlarlo y ganar de él. Y se va a inventar la forma de ser rentable teniéndonos encerrados. Entonces, frente a eso también tenemos que plantearnos allí. Y la educación, o sea, recuerden ustedes al gobernador de Nueva York que hizo un discurso diciendo que eran obsoletos y anacrónicos las plantas físicas, los edificios y las construcciones, que se necesita un modelo educativo sin plantas físicas, sin espacios físicos, sin edificios, que todo eso para él es obsoleto porque en su distopía de mundo, están buscando esa faceta del capitalismo cognitivo, posicionarla y desarrollarla. Entonces ese es un primer punto ahí de esa lectura de la realidad. El segundo, ya había hablado un poco de esto, lo menciono rápido, está el tema de la conectividad. Todos sabemos y todos miramos la punta del iceberg. La punta del iceberg es importante. Sabemos que si no hay conectividad, no hay procesos educativos, ¿sí? Y que en esa medida tenemos que levantar unas banderas de lucha, ¿sí? Que las voy a mencionar ahora. Pero primero caractericemos la conectividad. No es brecha digital. El concepto de brecha digital es un eufemismo para encubrir que la realidad es la desigualdad económica. Existe brecha digital porque previamente existen desigualdades económicas. Son las condiciones económicas, sociales y materiales de la población las que impiden que los estudiantes estén conectados. Son condiciones de precio, de calidad, de apropiación de la riqueza, las que impiden que las personas puedan estar conectadas en una plataforma, ¿sí? Aquí mismo en esta reunión hay personas que tienen 3 gigas, otros que tienen 10 gigas y estamos en una desigualdad en esa condición de conectividad. Entonces, y esa desigualdad tiene una naturaleza económica y eso es por eso ese concepto de brecha digital es un eufemismo. Entonces, tenemos que hablar de esa desigualdad económica como generadora de la brecha digital. 2, hay desconectados, obviamente personas que van a ser parte del mundo de la marginalidad y de las expulsiones del sistema. Y 3, existen infraconectados o subconectados. Personas que se conectan, pero no usan esa conexión es precaria, es deficitaria. Y en muchos sentidos, no solamente lo vive el que vive inmerso en las redes sociales, vive una conexión para el entretenimiento. Muy hábil en las redes sociales, pero si le decimos que utilice esas habilidades del supuesto nativo digital en otras cosas, ya no puede, ya se le dificulta, ¿sí? Pasar de esa instrumentalización de la red social o de la rapidez con la que se hace un meme a construir un proyecto, un diseño, ya existen otras barreras aparte de las económicas, que son barreras culturales y cognitivas. O sea, hay una infraconexión, una subconexión y una subutilización de la conectividad. Pero esa subutilización de la conectividad no es por las personas, no es por culpa de las personas de que subutilizamos las posibilidades, es que el sistema está diseñado así. Las universidades del tercer mundo no tienen acceso a plataformas que son de uso exclusivo del primer mundo, ¿sí? Y también hay una subconexión en la academia, ¿sí? Porque los conocimientos de punta no están disponibles para todos en Internet. ¿Sí? Eso es así. O si no, todos sabríamos cómo se procesa un chip. En lugar, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo que transforma la electricidad en información? No lo conocemos. Y las universidades nuestras no tienen esa posibilidad porque existen las patentes, existen la propiedad intelectual y existe una serie de barreras que mantiene esa segmentación y esa división importante, porque hay una apuesta del capitalismo por una división internacional del conocimiento y del trabajo.
Entonces, ante eso hay que levantar una bandera. La primera, una bandera con varios tópicos. Es una bandera por el derecho a la conectividad. O sea, en el marco del derecho a la educación hay que pelear por el derecho a la conectividad. Pero la conectividad no es un problema de equipos y de banda ancha. No es solamente eso. Es crear una infraestructura. Son tres cosas. Uno, crear condiciones materiales para el acceso a equipos y a banda ancha, ¿sí? Esa es una primera condición del derecho a la conectividad. Pero hay otras dos importantes. La segunda, deben haber plataformas públicas. Todos estamos aquí rentándole a Google, al famoso GAFA, Google, Apple, Facebook y se me olvida la otra palabra, Amazon. Las plataformas de contenido digital que están capitalizando y volviéndose hegemónicas, el monopolio de la información. El mercado tiene que abrirse a otras opciones y para eso las universidades deben crear plataformas públicas, deben tener o sea, debe aparecer la competencia Google. Sí, ya la tienen los chinos, pero también está ya estatizada, ¿no? Y los rusos también tienen su plataforma y otros países, pero América Latina necesita una política pública de creación de plataformas públicas, abiertas y democráticas. Y tres, hay que trabajar el tema del código abierto, que haya software libre, que el código no esté privatizado y que las fuentes del código de la programación sean distribuidas democráticamente. O sea, la conectividad es un derecho también por la democratización del conocimiento y de la información y del acceso o sea, no es hablar de la conectividad como derecho, sino también de la conectividad como baluarte democrático, como forma democrática. 3, la presencialidad, ¿sí? Es un tema que hay que discutir porque cuando regresemos, o sea, después de hacer la desobediencia civil a la alternancia, llegará el momento en que haya inversión, haya condiciones de bioseguridad y hay que volver. Pero ese regreso no será tal cual, será fragmentado igual, será seccionado, entonces será parcial. Resulta que la presencialidad tiene que ver con la socialización, ¿sí? Y hay que desarrollar una pedagogía de la presencialidad y una pedagogía también de la no presencialidad, porque se puede dar eso inverso, ¿no? Heráclito se planteó, sí, sí fue Heráclito, en sus fragmentos se planteó un reto que se podía estar presente, pero no del todo, ¿sí? O sea, hay una dialéctica de la presencia y de la ausencia. Usted puede estar ahí, pero está realmente ausente, no está presente. Entonces, y en la virtualidad se da esa dialéctica de manera más fuerte, con una connotación más importante. Entonces, tenemos que pensar en cómo lo corporal, en cómo lo social, en cómo la socialización forman parte de la vida escolar y tienen sentido y construcción de lazos, ¿sí? Es construir la solidaridad, es construir el diálogo, es construir la interacción, es construir la institucionalidad. Aquí en la apresencialidad se está erosionando la construcción de institucionalidad y de interacción, ¿no? Entonces ahí también tenemos que hablar de una pedagogía de lo corporal y una pedagogía de la socialización y una pedagogía de la hospitalidad y una pedagogía de la acogida donde el otro tenga lugar, tenga reconocimiento y tenga presencia física y no física, ¿sí? Y que exista esa cuestión por darle un lugar a lo presencial. Es un componente indiscutible de lo escolar, de la vida y del conocimiento. 4, la disputa por el sentido. Hay un sentido fabricado, ¿sí? O sea, de eso se trataba el libro de Nietzsche, ¿no? Sobre el porvenir de las escuelas, de cómo se construye sentido, que los sentidos se construyen y se institucionalizan, pero hay que disputarnos esa construcción de sentido. Hoy la educación y con todas esas herramientas que hay, índice sintético de calidad PTA, está construyendo una educación para el sentido del mercado, para la economía de mercado, ¿sí? Y que sea la economía de mercado la que gobierne la vida. Nosotros necesitamos construir otro. Hay que disputarle eso, esa visión de educación hay que disputarla y hay que decir que la educación es para lo humano, para el conocimiento, para la democracia, para la justicia social. O sea, es la construcción de sentido, y para eso vale la pena mencionar lo que decía Alfonso
hace un momento sobre el tema de los PEI y de los fines de la educación. O sea, uno no tiene por qué volver a la autonomía escolar, al PEI y a los fines de la educación por un acto formal y de cumplimiento de la ley. Es porque hay un propósito pedagógico, y ese propósito es construir una educación con sentido y con finalidad social, ¿sí? Una educación con sentido y finalidad humana, una educación con sentido y finalidad científica. Esas tres cosas debemos disputarlas en decir que la educación tiene un rumbo, tiene un horizonte, tiene esa construcción de sentido. Y todo lo que ello significa de sentido de que es dirección, es ruta, es rumbo, pero también es significado y al mismo tiempo es sentimiento, ¿no? Pues son tres cosas allí: ruta, significado y sentimiento o emoción, lo que sentimos. Eso es educación con sentido. Aquí el sentido institucionalizado o hegemónico es solamente la educación para el mercado. Quinto lugar, tenemos que enfrentar el tecnocurrículo y rescatar la autonomía escolar. Aquí es donde tiene lugar la autonomía escolar como un componente que hay que trabajar en una nueva dimensión de escuela. Se está configurando y se ha ido afinando el mecanismo de configuración de ese tecnocurrículo. Un currículo segmentado, un currículo pensado solamente en lo cognitivo para el trabajador cognitivo, un currículo centrado en solo 4 áreas, ¿sí? Ahora le agregaron el arte, pero como un apéndice, no como algo incorporado y visto en la formación de la totalidad de lo humano. Y entonces se está trabajando el famoso STEM, ¿cierto? Ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería. STEM más A, dice el Ministerio de Educación ahora, porque es ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería más artes, ¿sí? Y entonces estamos mirando cómo el currículo se ha ido instrumentalizando, y no es un currículo científico, así hable de ciencias, porque aquí no vamos a hablar de los grandes inventos que permitan avanzar en la creatividad, en la investigación, en la producción de conocimiento de punta, sino que se habla de ciencias para la construcción de robots, para la construcción de drones, para el ensamblaje de equipos y para el manejo de datos del Big Data, ¿sí? Ese es el tecnocurrículo que está fabricado y que tenemos que disputar, y volver a un currículo científico, a un currículo democrático y a un currículo humanista. Porque en el mundo de hoy, o sea, frente a esta crisis que es consustancial al capitalismo, pero igual crisis, hay que pensar que este mundo necesita construcción de políticas ambientales, construcciones de políticas sintonizadas con la vida, construcción de políticas y planes de vida sintonizados con el medio ambiente, con la naturaleza, con la defensa de lo humano, con la visión humanística del desarrollo social. Entonces, ese currículo STEM más A no está orientado para eso. Ese currículo STEM más A está orientado para esos trabajadores cognitivos que hacen robots, que fabrican máquinas, que manipulan bases de datos, que son marionetas del Big Data, etcétera, ¿sí? Y a eso tenemos que oponernos, y hay que profundizar, ampliar, proponer un currículo de la experiencia, de la vitalidad, del conocimiento científico, del pensamiento libre, de formar eso para el pensamiento libre. El sexto punto tiene que ver con la tecnología, ¿sí? O sea, de hecho, hace 25 años, y esto lo había mencionado en la charla que hicimos hace unos 2 meses, ya, hace 25 años, los gurús de la tecnología plantearon un mundo sin escuelas y un mundo sin maestros. Y entonces están diseñando tecnología para suplantar y reemplazar al maestro. Pero no es así. El maestro es indispensable. La presencia humana es indispensable. El cara a cara es indispensable. El diálogo ojos con ojos es indispensable. Y entonces hay que cambiar esa relación, ¿sí? Hay que cambiarla. Hay que poner la tecnología al servicio de la pedagogía y al servicio del maestro. Es el maestro el que conduce. Hay que cambiar la razón instrumental de la tecnología por razones comunicativas. No es salir a decir no usemos el computador, no usemos el teléfono celular, no usemos las guías, no usemos la televisión. No, hay que cambiarles la naturaleza y el sentido de cómo la usamos. No la usemos en la racionalidad
e instrumental, usémoslo en una racionalidad comunicativa y democrática. Eso lo podemos hacer. Hay que cambiar los contenidos allí, ¿sí? El aprender en casa ya tiene una selección de contenidos que son los que le interesan al capital, y en esos contenidos está vacío lo humano, está vacío de todo. Entonces hay que decir, bueno, esos contenidos saquémoslos y coloquemos los contenidos que nos interesan para que ese ser humano se reconcilie con el mundo, con el planeta, con la vida, desarrolle esa conciencia planetaria, esa conciencia del sujeto y esa conciencia de lo social, ¿sí? Entonces se trata pues de usar las herramientas tecnológicas, pero como eso, como herramienta, no como fin, no como finalidad. Son apenas ayudas, son recursos, son apoyos, ¿sí? No son el todo, no son el todo. Son los medios más no los fines. Los fines los ponemos nosotros y nuestro pensamiento pedagógico. Entonces hay que cambiar esa relación de la ciberdidáctica, que se puede llamar así, en la que los aparatos conducen el aprendizaje, y es al contrario, el aprendizaje debe usar aparatos para conducir los procesos de formación. Y lo último, tenemos que rescatar el papel del maestro como intelectual transformativo, un maestro que reflexiona, que investiga, que piensa, no el maestro funcionario que sigue paso a paso las recetas. El PTA tiene la misión de volvernos el maestro funcionario, el maestro que repite las guías, no las inventa, no las hace, porque ya son los tecnócratas expertos los que hacen la guía. Entonces despojan al funcionario del PTA de su pensamiento propio. Entonces hay que volver a recuperar esa conducción del proceso, poner en práctica la autonomía escolar y reconocernos como intelectuales transformativos, intelectuales que pensamos la pedagogía, el aprendizaje, la formación y su relación con la sociedad. Y cierro con esta frase de Erich Fromm, ¿sí?, que es clave para entender estas dinámicas y este caos que nos quieren disfrazar de crisis, cuando la crisis es una manera en que el capitalismo busca acomodar sus fuerzas y sus relaciones para seguir siendo rentable. Si un ser humano se hace indiferente a la vida, no habrá esperanza de que pueda elegir el bien. La pedagogía crítica tiene como misión formar esa humanidad de un ser humano que no sea indiferente a la vida, sino que está conectado íntima, emocional y racionalmente con la vida. Muchas gracias. Bueno, gracias al compañero John por su intervención. Ahora sí, José Luis, vamos entonces a pasar a las preguntas del auditorio. Carmelo, ¿no le puedes subir el volumen a tu micrófono? No se te escucha bien, Carmelo. ¿Allí? Sí, un poco mejor. Ahí mejor, sí. Ahí está. Bien, gracias, John, entonces, por tu intervención. Entonces vamos a que José Luis, el compañero José Luis, que va a moderar la parte de la participación del auditorio, para que entonces le dé la palabra a los que están viendo, van a intervenir. Si hay... ¿Sí? José Luis, el profesor Víctor Negrete. Sí, sí. Profe, bueno, José Luis, me disculpa, aquí yo le había prometido al profesor que le iba a dar unos minutos para que él pues nos dé sus aportes desde el trabajo que él nos hace y que ya está compartiendo acá con nosotros en el CEIT. Sí, profe. Doctor, adelante. Bueno, muy buena noche. Bueno, ya hace 47 años que nosotros en el departamento, junto con Orlando Fals, iniciamos el proceso que se conoció después como Investigación Acción Participativa. Este proceso, el año pasado, tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación de esos 47 años. Y realmente nos falta muchísimo todavía por lograr esa participación, esa creatividad y ese compromiso del educador con la situación que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos y cómo nosotros analizamos la pobreza que tenemos? ¿Hasta qué punto ha variado? ¿Hasta qué punto esto ha continuado haciendo? Y no vemos posibilidades
de unos cambios rápidos o unos cambios por lo menos moderados, siquiera que se puedan adelantar. Esto nos ha hecho pensar mucho en la educación, sobre todo en la educación rural. El maestro rural y su compromiso es tal vez el eslabón más débil que hay, y sin embargo es el que más padece, el que más sufre, el que menos posibilidades tiene de desarrollo, porque vive en un ambiente de amenazas permanentes, de desigualdades, en fin, de muchísimos factores negativos que prácticamente lo hacen sucumbir más aún de su actual condición en que se encuentra. Yo pienso que la educación, que la pedagogía crítica y cualquier otro proyecto de este tipo tiene que pensar muy bien en ese maestro de los asentamientos subnormales de las ciudades y del campo. Allí está ese eslabón que prácticamente está muchas veces desamparado, no solamente por el Estado y los gobiernos, sino también por las mismas organizaciones y por la misma situación de debilidad que se tiene en los departamentos y en los municipios. La mayoría de nuestros municipios, y no solamente de Córdoba, sino en el país, son municipios pobres, que no tienen muchas posibilidades de adelantar muchas cosas. Así que se está trabajando en medio de la precariedad, en medio de la sobrevivencia, en medio del miedo, en medio de tantas inequidades que hay, que tienen y que tiene que realmente emplearse una metodología que ayude a comprender la importancia de lo local. Estoy hablando no solamente que se hable de lo nacional, de lo internacional, incluso ni de lo regional, que empecemos, como dice los propios pasos metodológicos o pedagógicos, comencemos desde lo local. Lo local es el escenario donde se mueve la gran mayoría de nuestros educadores, entendiendo por local el barrio, la vereda, el corregimiento, incluso el municipio, en donde allí está la institucionalidad representada en el alcalde, en el consejo, en el personero, en la justicia, en la fuerza pública, en todo. Están también los productores, los no productores, en fin, todo un conglomerado de comunidades y de personas y de sectores que hay que entenderlos y hay que ver también cómo logramos armonizarlos. Ese somos también un departamento de un país desorganizado. La mayoría de nuestras organizaciones son débiles. Incluso muchísimas de las que nosotros creemos fuertes son organizaciones débiles que están expuestas a todo, a una debilidad extraordinaria, una amenaza, una extorsión, un homicidio, un desplazamiento, cualquiera de esas cosas afecta a nuestras organizaciones. Y las organizaciones obviamente están debilitadas, ¿sí? Obviamente también hay que cuidarlas mucho en ese sentido. Nosotros creemos que es importante fortalecer la organización de estas comunidades, incluso que no sean solamente las organizaciones de adultos, y especialmente de hombres, unas organizaciones de niños, de adolescentes, de jóvenes, de viejos, de todo tipo, y de todo, pescadores, mineros, sacerdotes, comerciantes, pequeños, irregulares, comerciantes, de todo eso, ¿sí? Que necesitamos que la comunidad nuestra esté organizada y tenga una identificación, que se identifique con unos conceptos y con unas medidas y con unos proyectos que nos sirvan, que le sirvan a la mayoría de la comunidad. El maestro tiene en este sentido, ¿sí?, hacer que su conocimiento, que el conocimiento que imparte, y no solamente que imparte, sino que ayude a crear junto con las comunidades, le sirva. Necesitamos conocimientos útiles que sirvan para cambiar esas condiciones en que se encuentran los estudiantes, los profesores, la familia. Profe, se le fue el sonido. Se le fue el sonido, profe Víctor. Se cerró el micrófono. Profe, se le cerró el micrófono, profe Víctor. No hagamos tanto hincapié en las diferencias. Más bien las diferencias van a existir siempre. Empecemos a aprender a manejarnos en medio de las diferencias políticas, sociales, de género, de todo tipo. Vamos a tener. Y si nosotros desde el comienzo empezamos a polarizarnos más por las diferencias, obviamente que menos
posibilidades vamos a tener de llegar a acuerdos. Entonces necesitamos eso, que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los puntos comunes en una comunidad que está desorganizada, que es débil y que fácilmente puede quebrarse, ¿sí? ¿Cómo vamos a partir de elementos comunes que nos interesen a todos para fortalecer esa comunidad? Nosotros necesitamos por lo menos, ¿sí?, que haya, y que incluso todas esas experiencias que podamos tener, ¿por qué no lo convertimos en textos escolares? ¿Por qué tenemos que limitarnos a los textos escolares que nos vienen de otra parte y de otras realidades? Nosotros podemos hacer textos escolares con base en las realidades que encontremos en nuestras comunidades. Nosotros podemos tener archivos de la comunidad en donde ya entendamos precisamente sus antecedentes, qué pasó, cómo fue, cómo se hizo, qué experiencias positivas nos han dado, y que esas experiencias, esas lecciones nos sirvan para entender el presente, y ya no solamente tenemos que entender el pasado y el presente, sino tenemos que, a partir de esas realidades, tenemos que ver cómo viene el futuro o el porvenir también, como se quiera decir. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿sí?, para tratar de salir de esta situación, que empecemos por la misma pedagogía, los mismos métodos participativos, y que vayamos viendo eso, viendo paulatinamente en cómo vamos logrando, en la medida que la comunidad participe de eso activamente y de una manera creativa, en donde no solamente uno es el que imparte el conocimiento, sino que el conocimiento se construye con la participación de todos. Me parece que estamos teniendo dificultad con su sonido, profe. Víctor. A ver, no le está... La de Macori, que pueden crear las organizaciones. Observatorios que permanentemente estén dando cuenta de lo que en cada uno de estos sectores importantes. Y estos observatorios además tienen el deber de divulgar permanentemente por todos los medios posibles las enseñanzas, las propuestas que se conozcan en toda la comunidad, incluso utilizando todos los medios que se hagan a nivel nacional e internacional. Ahí también tenemos todas esas posibilidades. Nos ha faltado es mucho más decisión para que lo que nosotros tenemos en nuestro medio, que es local, lo convirtamos en algo nacional e internacional de interés, que divulguemos, que propongamos, que digamos lo que estamos pensando y cuáles son nuestras propuestas. Yo creo que en ese sentido podemos ir adelantando, porque todas las transformaciones que hagamos, ¿sí?, tienen que tener sostenibilidad, ¿sí? Y nosotros no hemos tenido en el curso de todos estos tiempos la sostenibilidad de vida. Las experiencias fallan, se acaban, no hay sistematización, porque muy pocas veces sistematizamos, esas experiencias pasan de largo y no tenemos la posibilidad de aprender de ellas. Entonces, todo un proceso pedagógico, didáctico, metodológico, en donde nosotros, y especialmente los maestros, ¿sí?, que tienen ese gran papel, pueden empezar a hacer. Yo sé que hay maestros que están trabajando en sus comunidades en medio de grandes dificultades, pero lo están haciendo. Entonces, aprendamos de esos maestros, miremos también cómo lo podemos apoyar, miremos también cómo difundimos y divulgamos todas esas experiencias. Creemos textos escolares que se renueven cada 3 o 4 años, de acuerdo con las realidades, ¿sí? Y permitamos entonces que no solamente el maestro, los estudiantes, y también la comunidad, a través de sus organizaciones y a través de toda su experiencia que tiene, podamos ir creando entonces ya unas nuevas propuestas en donde todas las conozcan y todas las defiendan y todos busquen la manera de hacer la realidad y la sostengan en el tiempo. Bueno, muchas gracias por la participación. Gracias a usted, José Luis. Bueno, compañeros, agradecerle a John por la participación. Y queremos iniciar esta ronda de preguntas. Y yo quiero hacerle la primera pregunta a John, ¿sí?, para que los otros de pronto vean un poco, nos comenten si tienen preguntas o que nos hablen un poco de cómo han visto este trabajo pedagógico desde sus instituciones educativas, en los compañeros que están en las diferentes instituciones. Cuéntenos qué han hecho, qué se hace en torno, y si se acerca un poco a lo de pedagogías críticas. John, sabemos que el neoliberalismo
prácticamente ve como una receta ya hecha o estructurada el tema de la educación, algo como infalible, algo ya construido. ¿Cómo lograr romper o empezar ese inicio de romper ese paradigma de que la educación se va dando es en la medida de lo humano, de los estudiantes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos desde allí empezar a mirar esta parte sabiendo que la educación no es predecible? ¿Sí? ¿Respondemos de una vez o esperamos? Sí, claro, Bueno, y vamos compartiendo listo, las diferentes preguntas. Primero quiero referirme a los aportes que hizo el doctor Víctor. Vale la pena rescatar eso. La creatividad no se ha mantenido, pero no es porque no seamos creativos, es porque ha habido una ofensiva desde el capitalismo y desde el neoliberalismo por reprimir la creatividad, por impedirla, por sustituirla, o sea, la impiden sustituyéndola por otras ansiedades y por otras urgencias y por otras exigencias, ¿sí? Y eso me da pie, pues, para la pregunta que hacen. ¿Cómo romper el modelo? El modelo se va a fracturar, ¿no? De hecho, esta situación que está viviendo es porque el modelo se dio cuenta que estaba quebrado, que estaba fracturado, y entonces buscó de manera rápida una forma de reorganizarse en esa fractura. El neoliberalismo va a fracasar y a veces lo saben, pero no les importa. Nosotros tenemos que hacer conciencia, hacer ejercicios de lectura, de investigación. Tenemos que expandirnos en una especie de operación avispa en la formación y en la organización. Y la bandera que debemos mover allí es mostrar todas las cosas por las cuales el neoliberalismo va a fracasar. ¿Y por qué va a fracasar? Porque es una negación de la experiencia humana, ¿sí? O sea, la experiencia humana no se puede medir ni se puede organizar en recetas. La experiencia humana no se puede reducir a fórmulas. Y hay que mostrarle eso a los compañeros. Hay que volver, por eso yo pienso que una tarea urgente que tenemos que trabajar todos es rescatar ese concepto de experiencia y lo complejo que es. Y decirle, al rescatarlo vamos tener elementos para contrastarlo con las recetas del sistema. En la medida en que mostremos que la experiencia no es reductible a una receta, ni es reductible a una fórmula, vamos a mostrar que esas fórmulas son inviables y que están condenadas al fracaso. De hecho, ya fracasaron toda la política de calidad. Vean lo que han hecho los gobiernos, ni la UNESCO, ni todos esos organismos. John, sí, discúlpame, hay unas interferencias. Creo que hay un compañero que tiene el micrófono abierto y se está escuchando mucha conversación. Por favor, hay interferencias. Cierren los micrófonos, por favor. Bueno, retomando, los organismos internacionales, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado muy pendiente de cómo evoluciona todo este proceso de la pandemia y la pospandemia, ya suprimió la palabra calidad en sus documentos, ¿sí? Entonces ellos mismos se han dado cuenta que no hay condiciones para insistir más en ese fetiche y en ese fetiche de la calidad, ¿sí? Entonces ese es un concepto fetiche que ya se está desmontando por su propia lógica, por la misma realidad. Entonces ahí hay posibilidades. Eso es lo que tenemos. Yo pienso que esa es una posibilidad. También tenemos que inventarnos otras, ¿sí? Hay que ampliar la experiencia de formación, organizar nuestros círculos pedagógicos, hay que profundizar en el pensamiento crítico, hay que contextualizarlo, pero si podemos utilizar el concepto de experiencia y mostrar que la experiencia humana y la experiencia del conocimiento, porque la experiencia del conocimiento es una experiencia humana, es irreductible a fórmulas, vamos a tener maneras de desmontar ese currículo de la tecnociencia y posicionar otros horizontes para la educación.
Hasta ahí dejo, yo creo. Siguió José, está pidiendo la palabra, Leonardo. Sí, Leandro quiere también pide intervenir. la palabra. Leandro, Buenas, por favor. buenas tardes, John. Buenas tardes a todos los compañeros. ¿Qué tal, Leandro? Bien, bueno, realmente es necesario hacer esas transformaciones pedagógicas. Y como lo expresó el profesor Alfonso Tamayo, no es a nivel individual. Este proceso tiene que llevarse a cabo a nivel institucional. Y es desde las instituciones educativas, debemos reflexionar en torno a la educación, a la pedagogía y a la manera como estamos organizando nuestro quehacer pedagógico, John. Pero tenemos que resolver algo inmediato y tenemos todavía 4 meses por delante en nuestro calendario escolar. Y más del 90% de las instituciones en el departamento de Córdoba estamos trabajando a partir de guías de aprendizaje, John. Ya el profesor Tamayo nos dio unas orientaciones, pero desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué orientaciones metodológicas? Porque está bien que las pedagogías críticas no brindan recetas, pero sí hay unas orientaciones pedagógicas, didácticas. Es decir, a esos maestros que quieren empezar ya ese proceso de transformación y que estamos trabajando a través de guías de aprendizaje que las entregamos quincenal o las entregamos mensual, ¿cuáles serían esos criterios que se deben tener en cuenta al momento de elaborar una guía y que de pronto responda diferente a la lógica de PTA, a la lógica desde lo que se implementa o desde lo que predomina en el ministerio? Entonces, hacia allá va encaminada mi pregunta. La pregunta de Leandro tiene mucho que ver con la pregunta que está en el chat que hace Sandra Ojeda. Sí, o sea, nosotros tenemos que trabajar primero una concientización del maestro, ¿sí? Y de pronto es bueno de pronto no dejarnos imponer tareas, sino hacer una pausa, ¿sí? O sea, hay que obligatoriamente hacer una pausa. Hay que relajar la cantidad de tareas con los estudiantes. O sea, los compañeros se metieron allí pues porque no había alternativa y porque todo esto nos cogió inesperados, ¿cierto? Pero hay que empezar a trabajar con ellos la idea de hacer una pausa y de reflexionar sobre esas guías y sobre esos contenidos, ¿sí? Y hay una cosa bien clave, ¿sí? Que es bueno que trabajemos aquí en el CEID de Ademacor, ya hay personas que han trabajado eso. Hay una relación entre esos currículos del PTA o el currículo STEM con el desmonte de la profesión docente. Ahí hay una relación. ¿Y en qué medida está esa relación? Y es más, de hecho, la pandemia una de las cosas que puede ocurrir después de la pandemia y que puede generar el modelo de la alternancia es que presione a los docentes para que los docentes voluntariamente renuncien a la profesión, ¿sí? Eso se llama la biopolítica. O sea, en este momento, ante la inminencia, bueno, por ahora estamos en que de aquí a diciembre estaremos haciendo la resistencia, la desobediencia civil, pero eso está tramitando allí unas conciencias y el gobierno va a presionar para que las personas con enfermedades preexistentes o los maestros mayores de 50 y 55, 60 años renuncien voluntariamente, y eso se llama el biopoder y la psicopolítica, hacer que la gente se sienta culpable de las fatalidades que el capitalismo ha creado. Entonces eso va a darse, o sea, y en el pasado, ¿qué hay? ¿Por qué se creó el 1278? Pues porque se necesitaba gastar menos en nómina docente. ¿Y qué modelo educativo se hizo para posicionar el 1278? El modelo de las competencias, porque el modelo de las competencias permite una educación masiva, una educación estandarizada, una educación homogénea para que una persona atienda a un número mayor de estudiantes. Si se llega a institucionalizar la teleeducación, eso va a pasar. O sea, un profesor puede en teleeducación atender más estudiantes de los que atiende actualmente, ¿sí? O sea, hoy tenemos un parámetro de estudiantes por profesor. La idea del capitalismo es que ese parámetro se multiplique por 3 o por 4 o por 5.
Entonces hay una relación entre esas disposiciones curriculares y el deterioro de la profesión docente. Eso es una forma de concientizar, o sea, nosotros tenemos que dialogar con los maestros y hacerlos conscientes de que ese modelo educativo, uno, va a fracasar, que fue lo que mencioné en la pregunta anterior, ¿sí? Y dos, en la pregunta que me hizo José. Y dos, en esta pregunta hay que decirle, bueno, aparte de que ese modelo va a fracasar, ese modelo destruye lo público. Es una destrucción de la educación pública. ¿Quién está educando en Aprende en Casa? ¿El maestro? No. Aprende en Casa están educando los dueños de las plataformas educativas. O sea, el Aprende en Casa ya tiene unos contenidos seleccionados por las corporaciones y por las empresas que diseñaron las estrategias de Aprende en Casa. Ahí no educa al maestro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pelear por esos contenidos. ¿Sí? O sea, el primer paso es concientizar al maestro con esos elementos que he dado, ¿sí? Y que yo sé que allá los trabajan los compañeros. El segundo paso es que seamos los maestros los que escojamos los contenidos. Nosotros no tenemos que coger los contenidos STEM porque sabemos para dónde van, ¿sí? Pero existen otros contenidos, son los contenidos que ya sabemos, los contenidos que tienen que ver con la vida, con la ciencia y con la humanidad. Eso es. Nosotros ya lo sabíamos o lo sabemos, nuestra experiencia está allí acumulada. Entonces, ahora hay que hacer guías de autoaprendizaje, ¿no? Esas guías las tenemos que hacer con los contenidos nuestros, ¿sí? No con los contenidos que nos diga el gobierno, no. ¿Y qué contenidos saber? O sea, nosotros tenemos que analizar qué necesitan nuestros estudiantes. A veces no necesitan cantidad de contenidos, necesitan es una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de que los emocione un poquito, ¿sí? Necesitan salirse un poco del esquema mismo que viven en sus casas. Entonces, lo que más necesitan ellos es diálogo, es comunicación, es afecto. Entonces, ahí hay posibilidades. O sea, nosotros con el diálogo con los estudiantes sabemos qué necesitan ellos, ¿sí? No es atiborrarlos de contenidos ni de conocimientos. Entonces, hagamos una guía. Aparte de eso, ellos tienen dificultades para ir a los medios de comunicación, para conseguir materiales, para bajar de internet documentos. No le pueden preguntar a sus vecinos o sus familiares porque no hay libros, no hay bibliotecas. Yo que conozco algunas vías de Córdoba, algunos municipios y zonas urbanas y rurales de Córdoba, sé que no hay libros, no hay bibliotecas, no hay ni tiras cómicas para decir que ellos se pueden ilustrar, escasamente televisión, ¿sí? Un celular lo comparten varias personas, etcétera, etcétera. Por allá en Santander montaron el negocio de alquiler de celulares, como si el celular no fuera un transmisor del COVID, en fin. Entonces, frente a esa realidad, nosotros tenemos que hacer nuestras propias guías, tenemos que hacerlas, tomar la decisión, con los parámetros, con unos parámetros sencillos, de forma y de contenido que nosotros veamos que nos sirven para decirle al estudiante, vea, esta es mi mano, estrechemos la mano, mantengámonos en contacto, mantengamos la presencia de alguna forma, mantengamos hoy no nos podemos ver cara a cara, pero nuestras voces son voces de aliento y de comunicación. Eso hay que hacerlo y sería más fácil y sería más pedagógico y sería más relajado y más fructífero, porque nosotros mismos también, estar aquí en la casa transmitiendo, eso también nos genera angustia y ansiedad, nos desgasta física y emocionalmente. Entonces, más sobrecargas a eso haciendo las tareas que el gobierno nos manda que hagamos. No hagamos una ruptura y se puede hacer con esas guías, haciendo guías más sencillas, haciendo guías que se entregan 15 días, pero porque implica que el estudiante tendrá 15 días para reflexionar, para meditar, para pensar. Entonces, de eso se trataría, ¿sí? Sí. A ver, precisamente estos espacios que abrimos en el CEIT y el Departamento de Formación, Escuela Sindical, desde DEMACOR, fue con este fin, porque fíjate que iniciamos y tuvimos una visión a corto plazo, que la hicimos muy rápida, y ahora estamos en la visión de mediano plazo,
para luego pues ir al largo plazo. Entonces, con estos encuentros lo que estamos tratando es de que el maestro aprenda y desaprenda, ¿sí? Porque si bien es cierto que en un primer momento todo el mundo vio la solución y la alternativa en el PTA, en las guías de PTA, entonces ya hay que mirar, así como tú dices, como lo propuso Marcela en el evento anterior, que fue una explicación muy buena acerca de las guías, de cómo construir una guía y qué elementos debe construir una guía, a qué le debe tributar una guía en estos momentos para trabajar con los estudiantes, una guía de aprendizaje o una guía de formación, como dice el profesor Tamayo, que ya le da otra connotación muy buena. Tampoco se trata ahora de que porque tengamos como CEIT una posición que la debemos tener, porque no podemos dejarnos quitar el legado de la pedagogía y del modelo pedagógico que se ha construido en nuestra historia educativa. No es nuestro propósito de ahora situarnos en que aquí está fulano que está con esta posición y acá estoy yo. No, nosotros estamos hablando entre todos, escuchando también para de aquí en adelante, entonces construir los elementos de ese currículo que puede dar respuesta a una situación económica, social, cultural, y si se quiere psicológica en el departamento de Córdoba. Entonces, y en los entes certificados. Entonces, yo creo que hoy, teniendo la visión que se ha tenido con el abordaje del tema de la pedagogía crítica, habrían dos cosas que nosotros tendríamos que abordar. Primero, el trabajo de CEIT, ¿verdad? Que indudablemente lo vamos a encaminar hacia lo que se ha construido con el modelo pedagógico y rescatar algunos elementos que hemos tenido. Y segundo, el trabajo hacia afuera, ¿verdad? Que creo que es ahí donde necesitaríamos convocar, como ya lo propuso Víctor, el doctor Víctor, a las organizaciones sociales, en el sentido de que creemos un observatorio de políticas educativas en nuestro departamento y en las entidades territoriales. Es decir, buscar una política educativa, porque es que solamente desde el aula o desde la institución no vamos a darle respuesta a darle viraje a la educación y a buscarle sentido a la educación que se necesita para formar el ciudadano que Córdoba y Colombia necesita, ¿sí? Entonces yo creo que aquí hay un elemento que podemos nosotros dar ese paso de una convocatoria más amplia para tener representantes de otras organizaciones, de entidades formadoras de maestros, que iniciemos un trabajo de construcción de unos elementos curriculares desde el pensamiento crítico y fundamentado, o para desarrollo de pensamiento crítico fundamentado en las pedagogías críticas. Y como no ha habido más preguntas, entonces es agradecerte, John, y a través tuyo al profesor Alfonso Tamayo, agradecerle a los directivos que aún han estado conectados, a los directivos de ADEMACOR, a los profesores y a todos los personal, inclusive estudiantes que se conectaron por acompañarnos en este evento, y aspiramos a realizar otro tipo de evento ya para ir concretando nuestro propósito hacia la construcción de un currículo para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Melo, no siendo más nada. Vamos a presentar el próximo evento, septiembre 6, vamos a ir de la mano a lo que hemos hablado un poco hoy, la flexibilización curricular, una decisión institucional, 4 de septiembre, 3 de la tarde. Y queda el último de esta tanda de eventos, que precisamente es para que tomemos posición crítica de acuerdo a lo que hemos abordado a lo largo de estos encuentros. Septiembre 24, salud mental de los maestros. Entonces, para que estén conectados, estén pendientes, estamos enviando la invitación y recordemos que la educación desde la pedagogía crítica debe fomentar comunidades de indagación, de acción que permita llevar de la autonomía
que podemos hacer las cosas diferentes en un contexto transformador totalmente. Entonces, altamente agradecidos, feliz día y bueno, feliz resto del... feliz noche ya, 7 de la noche. Muchas gracias a todos, feliz noche a todos también, que descansemos, que nos lo merecemos. Buenas noches gracias para a todos. Bueno, muchas gracias, buenas noches, muy buena el conversatorio, gracias. Muy interesante, estaremos pendientes de repetirlo. Me había participado antes. Muchas gracias, excelente. La participación del profesor John Ávila, excelente. Gracias. Bendiciones, excelente. Muchas gracias a todos. ¿Cuándo es la próxima? Bendiciones. Bueno, gracias y hasta la próxima. Gracias por esas palabras de aliento. 4 de septiembre, 3 de la tarde. Flexibilización. 4 de septiembre. 4 de septiembre. Ah, bueno, muy bien. Listo. Muchas gracias. Apaga aquí.